Ok, ya. Vamos a hacer primero lo que tenemos que hacer. Bueno, muy bien. Para los que no estaban más temprano, lo que vamos a avanzar es diseño de filtros digitales, pero desde un punto no implementación, sino bastante teórica. Para eso vamos a tomar los conceptos de frecuencia de paso, frecuencia de corte, rizado de banda de paso y atenuación de rechazo. Que es, estos dos, ¿no? Son coeficientes de rizado de banda de paso y el coeficiente de atenuación de banda de rechazo. La frecuencia de paso y la frecuencia de corte ya son cosas del filtro, ¿no? Que, 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 que se pueden ver en las gráficas, ¿no? Dónde empieza dónde está la banda de paso, dónde ya está funcionando el filtro y dónde comienza, ¿no? Dónde comienza la banda de rechazo, dónde comienza la banda de paso. Esas cositas vamos a ver. Y bueno, vamos a hacer ejercicios para que, si es que entra el examen, que dudo mucho, tengan cómo resolver. Voy a grabar. Y a ver, tengo ejercicio 1. Lo que queremos es diseñar un filtro pasabajas con estas características. Una frecuencia de paso igual a 0,2 pi radian segundo. Y una frecuencia de corte o de rechazo, digamos. No vamos a llamar R o C. Mejor C, mejor R, perdón. Una donde comienza la banda de rechazo es 0,3 pi radianes por segundo. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver este filtro. En pocas palabras, lo que tenemos es esto, ¿no? Digamos que este es nuestro eje. Aproximadamente acá va a estar 0,2 pi. Aquí va a estar 0,3 pi. Y lo que va a pasar es esto, ¿no? Digamos que aquí está esta. Y al ser un filtro real, al ser un filtro real, no tenemos la ventana cuadrada, ¿no? Sino que tenemos una ventana que tiene una atenuación en una banda de paso. Esta de aquí es la banda de paso. Lo vamos a llamar banda de paso. Banda de paso, ¿ok? Entonces, ¿a qué yo me refiero con este punto? Este es WP y este de aquí va a ser WR. Aquí está la banda de rechazo. Bueno, le vamos a llamar, de hecho, banda de rechazo estaría mal para esta variable. La deberíamos llamar inicio de frecuencia de rechazo, digamos. Frecuencia de rechazo, que lo que queremos acá es inicia la banda de rechazo. ¿Ok? Es decir, a partir de acá, la señal tiene que ser rechazada, ¿no? Bueno, no la señal, digamos, las componentes de frecuencia mayores a este punto tienen que ser rechazadas. Y acá es donde está la banda de paso, ¿verdad? Como se trata de un filtro pasabajas, entonces es hasta dónde vamos a dejar pasar ciertas frecuencias menores a esto, ¿no? A 0,2 pi radianes. Ahora, hay que tomar en cuenta aquí de que no nos da una frecuencia de muestreo, ¿verdad? Entonces, estamos asumiendo de que ya estamos en el discreto, ¿ok? Cuando no nos dan una frecuencia de muestreo, ya estamos en el dominio discreto. Igual, ¿no? Igual podemos intuirlo, ¿no? De que en algún punto acá nuestro límite va a ser pi, menos pi y pi. Pero en este caso, como está entre 0,2 pi y 0,3 pi, no tenemos ningún problema. Ya, entonces, esto de acá lo vamos a llamar banda de paso. Ya lo puse ahí. Y con eso podemos iniciar. Nos dice que tenemos el coeficiente de atenuación de paso. Bueno, también se le conoce como coeficiente de rizado de banda de paso, ¿no? Tiene varios nombres. Tiene un valor de 0,01, delta P, lo vamos a conocer así. Lo que siempre se hace en estos casos es obtener esto en dBs. ¿Ok?
Para obtener los dBs, lo que debemos hacer, como en toda la vida, es utilizar una escala logarítmica, ¿no? Entonces, lo que deberíamos obtener es 20 logaritmos de 0,01. Esto, vamos a, si lo vemos como décadas, va a ser menos 40 dBs, ¿no? O pueden calcularlo, ¿no? Logaritmo de 0, no existe logaritmo de 0,1, creo que son 20 dBs, logaritmo de 0,01 es 40 dBs y así, ¿no? 0,001 van a ser 60 dBs. Eso pueden verlo, es una forma más sencilla, pero también lo pueden calcular fácilmente. Ahora, también vamos a tener el delta, perdón, de rechazo. Este delta de rechazo va a ser igual a 0,01. De acá, simplemente lo vamos a hacer lo mismo, lo vamos a llevar a dBs y como es exactamente el mismo valor, sabemos que es menos 40 dBs. Ahora, deben tener en sus apuntes varias ventanas, ¿no? Las ventanas que deberían tener son, a ver, las voy a poner acá, la ventana rectangular, que es la que no se suele utilizar, ¿no? Porque no es real, pero bueno, en algunos casos puede ser que se den, ¿no? A una banda de rechazo extremadamente pequeña, ¿no? Se tendrían que utilizar un número bastante elevado de coeficientes, lo que es un problema para generar eso. Y tenemos la ventana Hanning, la ventana Hamming y la ventana Blackman. Para la ventana Hanning, vamos a anotarlo aquí. Para la ventana Hanning, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que este dp, este delta dp en dBs, tiene que ser mayor a menos 44 dBs, creo. Si yo lo tengo así, pero depende de la bibliografía que estén consultando, puede ser que varíe. En este caso, para la ventana Hanning, vamos a manejar mayor a menos 44 dBs. Bueno, de hecho, es mejor si lo manejamos en valor absoluto, ¿ok? Vamos a manejarlo como 44 dBs del valor absoluto del coeficiente de atenuación de banda de paso, pero con valor absoluto. Para la ventana de Hanning, con N. Bueno, perdón, la primera es con N, lo voy a escribir mejor. Hanning. Para Hamming, lo que vamos a tener es dB mayores a menos 53 dBs. Si vamos a tomar el valor absoluto, por como estamos diciendo, 53 dBs, mayores a 53 dBs en positivo. Y para la ventana de Blackman, lo que vamos a seguir es que los coeficientes de atenuación de banda de pasos en dBs, valor absoluto, mayores a 74 dBs. Entonces, como acá tenemos 40 dBs en valor absoluto, esto vamos a tener 40 dBs, podemos pues utilizar esta de acá, la Hamming, que es la que vamos a utilizar. Y comúnmente lo que más se utiliza es esta, la ventana Hamming, ¿ok? Pueden tomarlo en cuenta. Ahora, entre la ventana Hamming y la ventana Hanning, el lóbulo principal es bastante parecido y el número de coeficientes, el mínimo número de coeficientes que necesitamos, se calcula de la misma manera, con la misma ecuación. Entonces pueden utilizar cualquiera de las dos. Lo único que va a variar entre estas dos es la función de transferencia, ¿verdad? La ventana Hanning, la ventana Hamming y la ventana Blackman, pues tienen diferentes funciones de transferencia, que es lo que convolucionamos con la función de transferencia del filtro en sí, para obtener el filtro con ventana. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ok. Denme un momento, por favor. Yo tengo una pregunta, Chris. ¿Qué Dale. nos impide utilizar una ventana Hanning en vez de la Hamming? En este caso, no te lo impide, ¿no? No hay ningún, no es que no vaya a funcionar, sino que puede que el desempeño del filtro no sea tan bueno. A ver, espera un segundo, por favor.
Ahora sí, perdón, perdón, Rodri, no te escuchaba nada, estaba haciendo un poco de ruido por aquí. Lo que te decía es que no es que no te impide utilizar cualquier otra ventana. Lo que pasa es que puede ser que el comportamiento del filtro no sea el adecuado. Puede ser que se presente en, no sé, se me ocurre inestabilidad o que exista un lóbulo principal, ¿verdad? Que cuando estamos haciendo el filtro, tenemos el lóbulo principal después de la frecuencia de corte. Puede ser de que exista un pico, que exista un overshoot muy alto, de que la verdad es que nunca he intentado utilizar otro filtro que sea diferente del filtro Hamming, que es el que siempre he utilizado, en este caso, al menos, en esta materia. Entonces, pues, no sé si es que hubiera algún problema, pero estos criterios deben tener una tabla con Edgar en sus diapositivas, yo creo, en clases, de lo que han avanzado, donde les dan este criterio que les estoy mostrando, ¿verdad? Que debe ser similar a este o si no es el mismo, que te da estas comparaciones, estas relaciones, para una atenuación de pulso, cómo se decía? Atenuación de banda de paso en dBs, este delta, mayores a esta cantidad de acá, pues lo que tenemos que utilizar, lo que se recomienda utilizar es este. Ahora, por ejemplo, podría ser que tú quieres utilizar el filtro de Blackman, que es mucho mayor, ¿no? Tampoco existiría ningún problema, pero te va a salir un número mínimo de coeficientes más alto. Entonces, pues, como sabrás, el número de coeficientes, al momento de implementarlo, al momento de que tú lo implementes en este caso puede ser MATLAB, lo que vamos a hacer, el tiempo de ejecución va a ser más alto, ¿no? Porque vas a tener que hacer más iteraciones con el filtro, que es lo que comúnmente se hace. Entonces, pues como que estarías gastando memoria en vano. Y si eso lo llevas a un sistema más pequeño, un microcontrolador, tú no te puedes dar, digamos, no puedes hacer iteraciones excesivamente, ¿no? Porque estarías gastando memoria sin motivo. Entonces, muchas veces, si bien puedes utilizar el que quieras, hay casos en los que o puedes obtener un comportamiento negativo porque estás utilizando menos coeficientes de los que deberías. Por ejemplo, si utilizamos una ventana rectangular, yo creo que idealmente debería funcionar mejor con menos coeficientes. Eso pueden analizarlo viendo las ecuaciones de los números de coeficientes mínimo para el lóbulo principal que está en las tablitas que deben tener. O si no, a ver, yo tengo estas. Esperen un segundo. Aquí está. Copio bien. Espero. Y tengo una. Tengo otra. Esa es la Hanning, la Blackman. Tenemos la rectangular. Y tenemos la Blackman. Entonces, por ejemplo, acá, como puedes ver, el lóbulo principal va a ser este. Lo que te dice esto es lo que estamos encontrando y lo tenemos que manejar en dBs. El de rizado pues se maneja con este otro de acá. El que nos interesa para hacer esta comparación es este. El 20 logaritmo de la atenuación de banda de paso. En este caso te dice que para mayores a menos 44 dBs, tú deberías utilizar, se te recomienda utilizar este y este. Este de acá ya no tanto. Y eso puede ser por lo que te decía, ¿no? De que puede ser de que acá el comportamiento de tu filtro sea... La verdad es que nunca lo he intentado. No sé cómo responderte de la mejor manera, pero lo que me imagino que debería pasar es que en esta parte de acá vos vas a tener problemas. Puede ser que te encuentres con un pico, puede ser de que incluso tu filtro no converja, ¿no? Que es algo que suele pasar cuando no se maneja el número de iteraciones adecuado, no se maneja el número de coeficientes adecuado. Incluso puede ser que tu lóbulo principal resulte muy ancho
y eso no siempre es adecuado. Como en filtros analógicos, que existe el Sallen Key de segundo orden, no me acuerdo otros, Chebyshev creo, en el que ciertos parámetros hacen variar el overshoot de nuestro pico, ¿no? Entonces puede ser de que variamos algunos de estos parámetros y el resultado no es conveniente, ¿no? No es bueno. Entonces me imagino que puede pasar algo similar en este caso, si es que no utilizas lo que te dice este criterio, ¿no? Ahora hay que investigar un poco más en los recursos y tal vez puedes encontrar una respuesta mucho mejor, ¿no? Está bien, Gris, gracias. Ya, listo. Entonces, en este caso, lo que les decía, ¿no? El filtro de Hamming es este de acá. Lo voy a poner con flechas. Este va a ser el rectangular. Este de acá va a ser Blackman. Este de acá va a ser Hamming. Tiene su nombre ahí, sin embargo se los pongo. Y este de aquí va a ser Hamming, solo con N. Para este caso, como hemos obtenido una atenuación de banda de paso con menos 40 dB, el valor absoluto va a ser 40 dB, entonces, pues, en este caso, si bien podríamos utilizarlo, pues va a estar muy justo, ¿no? Va a estar muy ajustada la respuesta, entonces es recomendable que se utilice este, ¿no? Que es lo que les comentaba, ¿ok? Nuestro mínimo, perdón, creo que aquí hay no le he sabido explicar bien. Si tenemos 40 dB, los que podemos escoger son estos tres, ¿no? Los que necesitan los que trabajan ya con esos dBs, digamos. En este caso, 44 es mayor a 40, entonces puede ser. 53 es mayor a 40, entonces puede ser. 74 es mayor a 40, entonces puede ser. Ahora, el hecho de que no utilicemos el de 44 es lo que les decía, que puede ser que estemos muy justos. Entonces, lo que recomiendo en este caso es que utilicemos 53 dBs. ¿Ok? Y es lo que vamos a hacer. Para no alargarnos mucho más, lo que les decía es que vamos a encontrar la banda de atenuación. Esta banda de atenuación va a ser la diferencia entre la banda de rechazo, entre la frecuencia donde inicia la banda de rechazo y la frecuencia donde finaliza la banda de paso. Es decir, vamos a encontrar el ancho de frecuencia en el cual estamos pasando del filtro de cuando deja pasar la señal a donde no deja pasar la señal. Simplemente va a ser 0,1 pi. Ahora, para encontrar el número mínimo de coeficientes, lo que tenemos que hacer es utilizar esta de acá. Como les decía, en ambos casos se utiliza la misma ecuación. Tenemos que 0,1 pi es igual a 8 sobre pi sobre m. De acá podemos despejar m, va a ser igual a 8 pi sobre 0,1 pi. Su resultado va a ser 80. Es decir, necesitaremos un 80 muestras como mínimo para el filtro. Y esto va a determinar el número de coeficientes, ¿no? Lo que decía. ¿Ok? Ahora, eso de determinar el número de coeficientes en base a las muestras lo vamos a ver la próxima semana cuando ya estemos implementando el código, ¿no? En MATLAB. De momento, como es teórico, nos quedamos con esto de acá, porque este m igual a 80 nos va a servir para definir la función de transferencia. Ahora, como en este caso no se está diciendo una frecuencia de corte como tal, sino se está dando un inicio de banda y un rechazo, y un inicio de rechazo, un final de banda de paso y un inicio de banda de rechazo, lo que vamos a hacer es que para encontrar la frecuencia de corte o la frecuencia, vamos a manejar la que esté en el medio de estas dos, es decir, vamos a sacar un promedio entre 0,2 y 0,3 pi entre 2, vamos a tener 0,25 pi. Entonces, para esta frecuencia, vamos a definir que nuestro filtro, ya vamos a definir la ecuación de nuestro filtro, ¿ok? Es lo que comúnmente yo he hecho
en el anterior semestre. Entonces, los voy a mostrar así. Ahora, como sabrán, solamente podemos implementar señales causales, ¿verdad? Entonces, si nuestro filtro tiene 80 muestras, es decir, está desde menos 40 hasta 40, es este, lo que vamos a hacer es desplazar 40 muestras a la derecha. Entre aquí y aquí hay 80 muestras, ¿no? M igual a 80. Lo que quiero es hacer causal esta señal. ¿Qué significa que sea causal? De que no dependa de valores negativos para su definición, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es desplazarla de esta forma. Igual, ¿no? Se mantiene el M igual a 80. Para ello, en primer lugar, la ecuación del filtro va a ser esta. Lo voy a llamar HDL igual a seno de la frecuencia de corte W0 N pi N. Es una ventana, ¿no? Si lo ven en el tiempo, esto es un seno amortiguado. Lo que les decía, vamos a manejar un desplazamiento. Entonces, seno de W0 es 0,25 pi. Perdón. 0,25 pi n menos la mitad. Es decir, si m es igual a 80, debemos desplazarlo esto de acá. Sería 40, la mitad. Y eso lo vamos a dividir entre pi n menos 40. Esta va a ser la función de transferencia de nuestro filtro. ¿Ok? Se va a definir de 0 hasta 80 menos 1. Como estamos en discreta, tenemos que tomar en cuenta el 0. Al tomar en cuenta el 0, tenemos que ir de 0 hasta 79 para tomar en cuenta 80 muestras, ¿verdad? Ahora, lo que les decía, finalmente, lo vamos a poner como h mayúscula de n. Nuestra función de transferencia va a ser esto de acá, seno de 0,25 pi n menos 40 sobre pi n menos 40. Todo esto con la ecuación o función de transferencia del filtro de Hamming, que es 0,54 menos 0,46, 2πn sobre m. Lo voy a poner acá. Yo lo tengo aquí anotado. 0,54 menos 0,46 coseno de 2πn sobre el número de muestras, 80. ¿Ok? De esa forma, lo que tendríamos, como saben, al convolucionar esto de acá, que es un seno amortiguado, con esta ventana de acá, lo que vamos a obtener es la respuesta que queremos, ¿no? Una respuesta con una ventana de Hamming. Y sería lo que el filtro se define, lo que nos pide el ejercicio, ¿ok? Perdón, Cris, tengo una duda. ¿Ya? ¿En Al qué momento parte? de aplicar la ventana, ¿no Ujú. se realiza un desplazamiento también en 40 unidades? En la ventana, la verdad es que, a ver, tendría sentido que se realice el desplazamiento aquí también. A ver, analizaremos la función de acá. A ver. Chan, chan. Al parecer no, porque si ves la gráfica, o lo han avanzado así con Edgar. Tal vez yo me estoy... O sea, Edgar tampoco le puso al principio menos 40, pero cuando le pregunté eso lo cambió, así que como que queda la duda. Es que, a ver, si analizamos la respuesta de Hamming que nos da esta gráfica, si ves, ya está definida de 0 a 60 y nos dice que este HDL está definido de 0 a n a m menos 1. Entonces está definido de 0 a 79. Pero si Edgar le puso, pues tiene sentido que tengamos que desplazarlo, pues estaría tomando también valores negativos, ¿no? Teóricamente.
que aquí pareciera que en el dominio de la frecuencia ya no los toma en cuenta, ¿no? Ya, lo voy a anotar abajo, pero la verdad es que yo lo conocí así nomás, con sí, del desplazamiento en este caso, en la ventana. Pero si es que con Edgar lo hicieron con el desplazamiento, es mejor que lo tengamos como Edgar lo hizo, ¿no? En ese caso, voy a copiar esto de acá y lo voy a poner abajo. Todos pueden confirmar eso, de que lo avanzaron así, para que no tengamos problemas. Rodri es el único que la atiende. Ya, me parece. Bueno, No soy el único, Chris. ya, ¿qué voy a hacer? Ya, lo voy a pegar acá. Ya, Ctrl+C. Pero es bastante interesante. Tiene bastante sentido. La verdad es que nunca lo había cuestionado, pero sí tiene sentido. Entonces, si Edgar te dijo que es así, lo manejaremos así. Ok. Y aquí lo voy a quitar. Simplemente es desplazar acá, ¿no? N-40. De todas formas, se lo voy a consultar a Edgar y les confirmo, ¿no? La próxima clase. Pero ya, lo mantendremos entonces así. Lo voy a poner con otro color. Sería esta desplazando la ventana. Y ese sería el filtro pasabajas. ¿Tienen alguna pregunta para que hagamos el filtro pasaltas? Que es bastante parecido. ¿Preguntas? Parece que no. Seguiremos. Ejercicio 2. En el ejercicio 2 tenemos que diseñar un filtro pasa altas donde la banda de transición comience en FP igual a 300 Hz y la banda de rechazo, la vamos a llamar FR, comience en 200 Hz. ¿Ok? Además, nos dice que estamos muestreando a una frecuencia de 1200 Hz. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es, en primer lugar, vamos a hacer el muestreo dividiendo estas frecuencias entre la frecuencia de muestreo y lo vamos a convertir a radianes por segundo, ¿no? Entonces, WP va a ser igual a 200 sobre 1200 por 2pi igual a pi tercios radianes por segundo. Y WR va a ser igual a 300, perdón, WP es 300, ¿verdad? Confundí. WP es igual a 300. Entonces esto no va a ser pi tercios, va a ser pi medios. ¿O no? A ver, déjame calcularlo. 300 por 2 por pi entre 1200. Pi medios. Está bien. Pi medios y aquí tengo 200 sobre 1200 por 2pi igual a pi tercios radianes por segundo. Entonces, podemos diagramarlo rápidamente. De esta forma. Nos dice que la banda de paso está a pi medios. Eso va a ser acá. Bueno, lo voy a poner así. Digamos. Obviamente no está hecho bien, ¿no? Estoy haciendo un poco la rápida. Pi medios va a estar por acá, pi tercios va a estar por acá. Y esto obviamente está en radianes por segundo. Nuestra ancho de banda va a ser la diferencia, ¿no? Lo vamos a llamar banda de transición. Esta banda de transición va a ser igual a la diferencia entre pi medios y pi tercios. ¿Ok? Eso va a ser, a ver, ¿cuánto sale? Entre pi medios y pi tercios. Pi sextos. Radianes por segundo, que es el ancho de banda de transición.
la frecuencia en la cual vamos a pasar del estado de rechazo al estado de paso, ¿no? Entonces, a ver, adicionalmente, me he olvidado señalar esto, que tenemos un delta 1, un coeficiente de atenuación de paso de banda, pero bueno, delta de 1 no, delta de P, de hecho, igual a 0,023 y un delta de R igual a 0,01, ¿ok? Esto de acá es el que nos interesa analizar. El delta de P lo vamos a convertir a dBs y vamos a ver cuánto nos sale. 20 logaritmo de 0,023 es igual a ver, menos 32,65 dBs, lo que tengo. ¿Ok? Esta información es útil. Nos va a servir para determinar el tipo de ventana. Entonces, si tenemos menos 32,65 dB, el valor absoluto va a ser 32, 33, lo podemos llamar. Podemos utilizar, lo voy a poner con verde, ya que es otro ejercicio, menos 44, podemos, menos 53 podemos, 74 podemos. Vamos a utilizar la ventana Hamming. Como les decía, es la que más se utiliza, es la más común. Y si no me equivoco, era con la que avanzamos el anterior semestre la implementación, entonces manejaremos Hamming, ¿ok? Igual pueden utilizar Hanning, lo único que va a cambiar es la ecuación por la que van a convolucionar, ¿no? Al final, su filtro, es decir, esta parte de aquí, sería lo que cambia. Si utilizan Hanning, tiene una función de transferencia diferente que está más arribita en lo que les mostré. ¿Ok? Entonces, sabemos que estos pisextos, que va a ser la banda de transición, lo que va a definir el lóbulo principal del filtro digital, tiene que ser igual a 8pi sobre m para que podamos obtener el número mínimo de muestras. Eso va a salir a 8 sextos. A ver, déjenme un cachito. 8pi sobre pi sextos, ¿verdad? Va a salir 48. Sí, ¿verdad? Sí, 48. Simplemente sería en todo caso multiplicar, pero bueno. M es igual a 48. Tendremos 48 muestras mínimo para implementar una ventana Hamming. Hamming. Y ya. Como pueden ver, es más rápido, es más sencillo, porque bueno, no es que se haga mucho, ¿no? Este procedimiento comúnmente cuando se desea implementar un filtro, simplemente se escoge la frecuencia de muestreo, la frecuencia de corte, el número de muestras, que sí se puede determinar de esta forma, que sería lo más adecuado, ¿no? Pero muchas veces es más a la experiencia, a poner un número mínimo, digamos, podríamos ponerle menos 50, un número de muestras, no sé, de 200 muestras y vemos cómo responde y ahí vamos incrementando, reduciendo, dependiendo de lo que queramos, ¿no? De la respuesta que obtengamos. Lo que vendría a ser un método más empírico, ¿no? El método teórico es este, el método empírico lo vamos a ver en la implementación de MATLAB. Entonces, digamos que ya tenemos para 48 muestras. Vamos a definir nuestra frecuencia de corte, como hemos hecho antes, entre el promedio de la frecuencia de inicio de la banda de rechazo y la frecuencia de inicio de la banda de paso. Perdón, el fin de rechazo y el inicio de paso, ¿no? Estamos haciendo un filtro pasa altas en este caso. Tenemos pi medios, vas, pi tercios entre 2. Esto de acá sale 5pi doceavos, si no me equivoco. ¿Qué va a ser? La frecuencia a la que vamos a definir nuestra frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte para un filtro pasa altas normal, lo que yo tengo es esto. Me corrigen, por favor, si me estoy equivocando. Es seno de pi n. Sería un seno amortiguado en el origen. Menos el seno amortiguado en la frecuencia, ¿no? En 5pi doceavos, por favor. Me dicen si es que tienen algo diferente para esto. Tal vez yo lo tengo un poco diferente.
No debería, pero puede ser que me haya equivocado de copiar en mi momento. Así que me dicen, por favor. 5pi doceavos, ¿verdad? Sería la función de transferencia para nuestro filtro pasa altas en esta frecuencia de corte, ¿verdad? Obviamente digital. Y finalmente lo que vamos a hacer es convolucionar esto de acá con nuestra ecuación de la ventana, ¿no? Voy a copiar, hacerlo más rápido. Ok. Esto de acá vamos a convolucionar con una ventana Hamming que tiene un valor de 0.54 menos 0,46, como nadie me dijo lo contrario de desplazar esto también, entonces lo vamos a manejar así. 2pi, bueno, y aquí incluso me olvidé eso, todavía nos falta esto de acá, hn, si teníamos 48, tenemos que desplazar la 24 para hacerlo causal, ¿no? Va a ser seno de pi n menos 24 sobre n menos 24 pi menos seno de 5pi doceavos n menos 24 sobre pi n menos 24. Déjame completo. N menos 24 n menos 24. Ok, entonces estaría. Y aquí también lo vamos a desplazar 24 unidades para hacerlo causal, que sería lo que corresponde. Sobre 48. ¿Ok? Y eso sería todo. Como pueden ver, es un procedimiento bastante mecánico, ¿no? Por eso no hay que, no hay que ahondar mucho y profundizar mucho tampoco, porque bueno, aparte de esa parte de qué ventana utilizar, la decisión de qué ventana utilizar, no hay muchos más problemas, ¿no? Hasta aquí sería para un filtro altas. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho. Hemos obtenido la atenuación de banda de paso en dBs. En base a eso hemos escogido una ventana Hamming. También hemos obtenido en base a la frecuencia de muestreo. Esto de aquí es importante porque lo que hemos hecho es dividir la frecuencia de paso entre la frecuencia de muestreo y convertirla a radianes por segundo. Y lo mismo hemos hecho con la frecuencia de rechazo. También hemos utilizado estas dos frecuencias para obtener la banda de transición, que sería simplemente la diferencia. Tiene bastante sentido, pues es la distancia, ¿no? Entre estos dos puntos. Y en base a también eso, lo que queremos es que empiece a cortar más o menos por acá nuestro filtro. Entonces hemos escogido esto de acá. Obviamente que si nos indican que nuestra frecuencia de corte es una, tenemos que tomar esa. En este caso, como no nos dan, hemos utilizado el promedio de estos dos valores. Y en base a eso, pues hemos terminado con esta ecuación que viene a definir nuestro filtro ideal y lo hemos convolucionado con la ventana, ¿no? Para darle el comportamiento que queremos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Tengo una duda, Chris. ¿Sí? Edgar durante la clase habló de un concepto llamado dualidad, ¿no? Uf, ya. ¿Sí? ¿Te suena? Nos mencionó No, que en este contexto no me suena ahora mismo. ya Tendría genial. que revisarlo. Más o menos de qué se trata. Tal O vez sea, lo pueda que nos responder. mencionó, ¿no? Es que si nosotros hacemos una convolución en el dominio de la frecuencia, pues es el equivalente a hacer una multiplicación en el dominio del tiempo, en este caso de n, ¿no? Ujú. Entonces, la verdad no estoy muy seguro al respecto, ¿no? Pero nos mencionó que en este caso, si hacíamos la convolución en frecuencia, pues obteníamos la respuesta deseada, lo que equivalía a una multiplicación en tiempo. Entonces, ¿deberíamos convolucionar estas dos funciones que tenemos o las multiplicamos?
Ahorita estamos trabajando en frecuencia, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando en tiempo. Estamos trabajando en muestreos, ¿no? En Claro. muestras. Entonces, si los multiplicamos en este caso en frecuencias, tendrían que convolucionarse y es lo que nos interesa, ¿no? Convolucionarlas en frecuencia. Que yo recuerde, a ver, déjame revisar eso. Lo voy a ver en una implementación. Lo que se hace cuando lo implementas es convolucionar la ventana Hanning con el filtro. A ver, déjame ver. Pero sí, ese principio que mencionas sí es real. Yo lo tengo, a ver, lo voy a ver cómo lo tengo anotado. Lo tengo como multiplicación punto a punto. Bueno, claro, estamos manejando, si lo manejamos en una implementación, estaríamos manejando matrices, ¿no? A ver, déjame ver. A ver. Ya. Ok, no lo tengo. Ya. Sí, sí, sí. No, perdón. Tienes razón. Hay que multiplicar esto, no convolucionarlo. ¿Verdad? Eso era esa era tu observación, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, ahí como que me confundí un cacho. Sí, sí, sí. Es una multiplicación punto a punto. ¿Ok? Como esto de aquí, cuando lo implementemos, vamos a trabajar con unos vectores. Lo vamos a trabajar como un vector de coeficientes, de valores. Entonces, lo que tenemos que hacer es multiplicarlo punto a punto. Lo voy a anotar aquí, perdón. La verdad es que se me fue. Multiplicación punto a punto. Una multiplicación punto a punto. Igual en este caso, entonces, lo voy a anotar. No es una convolución, sino es una multiplicación punto a punto. A ver, si me permiten, les voy a mostrar en lo que me estoy basando para decirles eso. Les voy a mostrar la implementación de un filtro. ¿Pueden ver lo que les estoy mostrando en Adobe? Sí, ahí está. Ya. Entonces, por ejemplo, este sería la implementación de un filtro pasabaja. Es lo que estamos haciendo, pero en código. Les voy a adelantar un poco si es que ya no lo han, si es que no lo han visto todavía. Pues aquí estamos definiendo el número de muestras. Aquí estamos definiendo el filtro. Esto lo van a ver con más detenimiento. Y aquí es la misma decisión que nosotros estamos haciendo, pero en programación, ¿no? Dependiendo de la condición, pues lo que nos va a decir es cómo calcular la ventana, ¿no? Porque aparte de eso hay una función más por acá, ¿no? Que es Bartlett más M1, que es otro filtro, Blackman más M1, un rectángulo, un filtro rectangular, ideal, digamos, Hamming y Hanning. Bueno, esta parte de aquí la van a ver con detenimiento con Edgar, si es que no lo han visto todavía o lo vamos a repasar la próxima semana. Lo que decía Rodrigo es esto de acá, de que nuestro filtro es igual al filtro, que es esta variable de acá, que es lo que se obtiene con la frecuencia de corte por la ventana, la función de transferencia de la ventana multiplicada punto a punto, ¿no? Que esto es lo que significa en MATLAB punto a punto. Entonces, sí, tenías razón, es una multiplicación y no una convolución. ¿Ok? Para los demás eso quedó claro porque sí fue una equivocación mía, más bien gracias Rodri por aclararlo. Y es importante, ¿no? Que lo tengan claro todos. ¿Sí? Bueno, supongo. Gracias, Chris. Listo. Entonces, ejercicio 3. Bueno, atiendan a este porque este va a ser el ejercicio del día. Así que vamos con este. Pueden ver la pizarra, ¿verdad? Sí, sí. Ya. Les voy a leer el enunciado. Dice, diseñar un filtro pasabandas con una frecuencia de corte inferior a 300 Hz, o sea, inicia la banda de paso en 300 Hz, y una frecuencia de corte superior de 500 Hz, es decir, entre 300 y 500 Hz dejamos pasar frecuencia. Lo demás, ya no. Ambas bandas de transición tienen que tener un ancho de transición
de 100 Hz. En este caso ya nos está dando frecuencia de rechazo, frecuencia de paso. Simplemente nos está dando las frecuencias de corte y el ancho de banda de transición. Muchas veces lo que más nos importa es el ancho de banda de transición, que es lo que nos define el lóbulo principal de nuestro filtro digital, que es lo que nos sirve para calcular el número de muestras con las ventanas, ¿no? Que es lo que les mostré hace ratito, se tiene que enviar como una función a las predeterminadas de los filtros Hanning, Hamming y Blackman. Ahora, además, nos da ya la atenuación de banda de rechazo, que nos dice que tiene que ser mayor a 60 dB. Entonces, si nos dice que es mayor a 60 dB, pues lo que tenemos que utilizar es un filtro de Blackman, ¿no? Que es el único que entraría en este criterio. Ahora, igual nos da la atenuación de erizado de banda, que tiene que ser de 0,1 dB, ser menor a 0,1 dB, y se debe asumir que estamos en una frecuencia de muestreo de 2 kHz, ¿ok? Entonces, vamos a tener el F1 como 300 Hz. Vamos a tener F2 como 500 Hz. Y vamos a tener el FBT, voy a tenerlo así, como 100 Hz. ¿Ok? Ahora, también tenemos una frecuencia de muestreo de 2000 Hz. Y tenemos un delta en dB igual a 60 dB en valor absoluto. ¿Ok? Entonces, estos serían los datos que nos sirven. Vamos a calcular en radianes por segundo una vez ya muestrado con 2pi por 300 entre 2000. Esto va a ser a 3pi sobre 10 radianes por segundo. Y doble 2 como 2pi por 500 sobre 2000, que va a ser igual a pi medios radianes por segundo. ¿Ok? Ahora, para calcular el mínimo número de muestras, lo que tenemos que hacer es utilizar el WBT, vamos a llamar así, que va a ser igual, ¿no? 2pi por 100 entre 2000 igual a ver, voy a confirmar esto, 2 por pi por 100, 2000, como pi décimos radianes por segundo. Es decir, tenemos pi décimos radianes por segundo de ancho en la banda de transición. Esto de acá lo vamos a utilizar para calcular el número de coeficientes. Como estamos utilizando una ventana de Blackman, que es la única que sería correcta en este caso, por ejemplo, esta no podemos utilizar, esta no podemos utilizar, esta no podemos utilizar, porque nos dice que tiene que ser mayor a 60 dB. Entonces vamos a utilizar esta, es 74, en valor absoluto, ¿no? La ventana Blackman, que nos dice que es 12pi sobre m, igual a la banda de transición. Entonces, pi sobre m, acá vamos a despejar m como 12 por 10, ¿no? 120. Perdón, tengo una 120 duda. muestras mínimamente. Sí, ¿Qué son los 100 Hz que has mencionado? es el ancho de banda de transición. A ver, lo voy a dibujar. Creo que sí, me faltó dibujarlo. Ese es el problema. Tenemos acá, lo voy a poner así, 300 Hz. Tenemos acá 500 Hz. Uf, un poco extraño, ¿no? Bueno. Y nos dice que el ancho de banda de transición, es decir, esto de acá, es decir, en lo que va así, a lo que hemos hecho. Ahora es un ejercicio teórico, ¿no? Parece que no. Por la distancia en la que están 500 y 300, parece que no tiene mucho sentido aplicándolo. Pero lo que les estoy diciendo es que 100 Hz es esto de acá. ¿Ok? Bueno, de hecho sí tiene sentido, pero bueno, puede que no sea muy aplicativo. 100 Hz, 100 Hz, ¿ok? Esta diferencia de acá. Aquí vendría a estar
la frecuencia de inicio de banda y la frecuencia de fin de rechazo de banda, ¿no ve? Y aquí tendríamos, porque un filtro pasabandas es la combinación de un filtro pasa altas con un filtro pasa bajas, ¿verdad? Entonces, pues vamos a tener, en realidad tendría que haberles dado 4 frecuencias, ¿no? Para que ustedes puedan calcular que es de 100 Hz y es de 100 Hz. Pero en este caso, el problema lo que he hecho es, nos ha dado una frecuencia de corte inicial, una frecuencia de corte final, bueno, una frecuencia de inicio de banda, una frecuencia de fin de banda de 300 y 500 Hz, y nos dice que la banda de transición, es decir, esta partecita del filtro en la cual estamos cambiando de la banda de rechazo a la banda de paso, igual aquí de la banda de paso a la banda de rechazo, tiene un ancho de 100 Hz. Esos 100 Hz es lo que utilizamos para calcular el mínimo número de muestras, ¿no? Que es lo que te pide acá en este cuadro, ¿ok? Genial. Esta Gracias, parte Luis. de acá, ¿ok? Listo. ¿Alguna pregunta más, chicos? Sumo que no. Seguiremos. Entonces, un filtro pasabandas se define así: 0 de pi n sobre pi n menos seno de la frecuencia inferior. Sí. No, perdón, la frecuencia superior. Voy a poner pi w2 sobre pi n más el seno de la frecuencia de inicio, ¿no? O frecuencia de corte inferior, frecuencia de corte superior, o frecuencia de inicio, frecuencia de fin de banda. W1 y W2, lo definimos así. Entonces, aplicando los valores que vendrían a nuestro caso, vamos a tener seno de pi n sobre pi n menos seno de superior, teníamos que es pi medios. ¿Ah? Pi medios sobre n sobre pi n más seno de, si no me equivoco, este es 2pi n, 2pi n sobre 10 sobre pi n. Entonces, esta sería la ecuación de nuestro filtro. Ahora, vamos a aplicar la ventana. Esto va a ser HDD igual a esto de acá. A ver. Ajá. Ah, perdón, me falta todavía desplazarlo. Tenemos que desplazar la mitad de las muestras para hacerlo causal, ¿no? Si tenemos 120, tenemos que desplazar 60 muestras. A ver, lo voy a volver a escribir mejor. Directamente acá. Seno de pi n menos 60 sobre pi n menos 60 menos seno de pi medios n menos 60 sobre pi n menos 60 más seno de 2 pi 10, bueno, esto puede ser pi quintos, pero vamos a dejar así, n sobre 60 sobre pi n menos 60, ¿ok? Esto de aquí lo vamos a multiplicar punto a punto por la ventana Hanning, perdón, no la ventana Hanning, la ventana Blackman. La ventana Blackman tiene esta función de transferencia: 0,42 menos 0,5 coseno de 2 pi n sobre m más 0,08 coseno de 4 pi n sobre m. Tengo anotado. Lo voy a anotar finalmente acá. Sería 0,42 menos 0,5 coseno de 2 pi n menos 60 sobre 120 más 0,08 coseno 2 pi n menos 60 sobre 120. ¿Ok? Ah, perdón, en este ya no es 2 pi, es 4 pi.
Simplemente es la fórmula, ¿no? De la función de transferencia. ¿Ok? Y eso sería todo en este ejercicio. Así se dice ya teóricamente, ¿no? El filtro de pasabandas digital. ¿Preguntas? Sí, Cris, yo tengo preguntas. Am, la banda de paso en este caso sabemos que va desde 300 hasta 500 Hz, ¿no? Ujú. Pero tenemos una banda de rechazo, en todo caso, de 100 Hz. ¿Por qué en este caso no calculamos las frecuencias en las que se encuentra el rechazo y hallamos el promedio como siempre? Porque ya nos da la frecuencia de corte de 300 Hz y de 500 Hz. Ah, son Entonces, frecuencias de corte. ajá, es lo que les, les quería decir, bueno, lo que les he intentado explicar. Creo que no lo he hecho muy bien, pero tenemos acá, esta sería la frecuencia de corte. Acá tenemos frecuencia de corte 2. Entonces, por eso lo he puesto con R o P, porque si les dijera, esta tendría que tener, digamos, un F1P y un F1R, ¿no ven? Igual acá vamos a tener un F2P y vamos a tener un F2R. Este de Ah, acá tendríamos que tener, ¿no? El F1P, el F1R, ¿no ve? ¿Qué es lo que les di en los otros dos ejercicios? En este de acá tenemos el F2P y tenemos el F2R. En esos casos, pues, sí vamos a tener que está acá nuestra frecuencia de corte. Y aquí también está nuestra frecuencia de corte, ¿no ve? Y también vamos a tener que tenemos una diferencia de 100 Hz. En este caso, el ejercicio ya te está dando la frecuencia de corte como F1 300 y F2 300. Porque bueno, no es tanto un ejercicio con que te dé datos, sino que te da un enunciado y vos tienes que sacar los datos. A lo que yo le saco de este ejercicio es, si nos dice que diseñar un filtro con una banda de frecuencia de corte inferior a 300 Hz y una frecuencia de corte superior a 500 Hz, lo que nos está dando son las frecuencias de corte. 300 y 500 Hz. No nos está hablando de una frecuencia de rechazo de banda y una frecuencia de paso de banda, para el inicio de la banda y una frecuencia de inicio de banda y una frecuencia de rechazo de banda para el fin de banda, porque si te das cuenta tendríamos que tener 4 frecuencias, convertir estas 4, mostrar estas 4, sacar la diferencia, vamos a tener 2 y recién vamos a llegar acá, ¿no? Podría ser, pero en este caso como ya nos ha dado, por eso he manejado 300 y 500. Ahora, lo que les comentaba de que sea 100 Hz, la frecuencia de transición, el enancho de transición, pues vamos a tener aquí 50, vamos a tener aquí 50, ¿no? Puede ser, no nos está dando más datos, pero yo lo estoy dibujando así porque lo asumo de esa forma. De todas formas, es un problema de aplicación teórico, ¿no? Puede ser, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Puede ser de que sea simplemente un puntito el ancho de banda, ¿no? Puede darse, porque no es un filtro ideal. Si fuera un filtro ideal, obviamente nuestro ancho de banda va a ser 200 Hz, que va a ser la diferencia entre 500 y 300, pero como estamos viendo, hay un periodo de atenuación, hay un periodo de estabilización del filtro en el que llegamos al, digamos que no queremos amplificar nada, llegamos al 1, ¿verdad? Ahí tardamos un rising time, digamos, en este caso, y un tiempo de caída en este caso. Ahí existe una atenuación, existe un camino. Entonces, puede ser que se dé, ¿no? Que aquí tengamos 50 Hz, 50 Hz y por eso tengamos 100 Hz. Pero ya eso es muy cosa del ejercicio. ¿Está bien tu respuesta? Sí, sí, ¿Fue de responder hecho, tu pregunta? ahora tenía una dudita más, ¿no? Creo que Ujú. has hecho un filtro rechazabanda, Cris. ¿Acá? Sí, sí, sí. O sea, si no me Ay, equivoco, es la resta de dos pasabajas, ¿no? ya, ¿me puedes dictar cómo lo tienes? Es que la verdad es que yo lo tenía entre mis apuntes perdido este tema y pues que se me haya cruzado la... Claro, sería seno de la frecuencia alta n, ¿no? Sobre pi n, menos el Ujú. seno de la frecuencia baja n sobre pi n. Ah, ya, entonces sería W1, ¿verdad? Claro, sería W1 menos W2, digamos. Pero sin el seno de Ah, pi n. sería más, ¿verdad? A ver, si no me equivoco, Ya, 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 a ver, espera, puedo anotarlo si espérame. gustas. Sí, de hecho tienes razón. Es esto de acá. 0 de W1 menos este de acá, ¿no? Menos este de acá, ¿verdad? 3 pi décimos. No, perdón, 2 pi décimos, ¿verdad? ¿Cuánto nos salió? 3 pi décimos. Menos 3 pi décimos. Ujú.
Cierto, es la diferencia entre dos. Ya, 3pi décimos. Entonces, el HDN es lo que decía Rodri, gracias. Ah, sí, W, el signo es menos. W2. Acá, ¿verdad? Sí, ahorita lo corrijo. W2. Acá vamos a tener menos, ¿verdad? Ujú. Uy, se me murió. Ya. Menos W1, ¿sí? Y acá igual. Seno de pi medios, pero seno de 3pi decimos, ¿verdad? Ajá. Sí, porque estaríamos quitándole, ¿no? Sí, tiene bastante sentido lo que dice el filtro pasaltas, le estamos quitando el pasabajes, ¿verdad? O algo así. A un Eso de aquí ya no pasabajas, existe. a un pasabajes más grande le quitas un pasabaje más pequeño. Sí, exactamente. Sería esto de acá, ¿verdad? Ya. Ya, perdón, chicos, otra vez se me ha ido. Tenemos esto de acá. Y a ver, esto de acá voy a corregirlo. Aquí tengo 3, ¿no? Acá. Sería esto, ¿no? El resultado, correcto. Gracias, Rodri. Entonces, esa sería la respuesta, ¿no? ¿Está bien? Sí, ahora sí. ¿Tienen lo mismo? Los demás, supongo que sí. Sí, lo mismo, amigo. Ya. Entonces, eso sería los ejercicios para hoy. Uy, nos hemos atrasado mucho. Parece que es imposible terminar antes. Entonces, les pasaré ya. Voy a dejar de grabar. Y a ver, hasta mientras, si alguien tiene alguna pregunta, mientras voy mandándoles el ejercicio del día de hoy, que es igual al ejercicio 3, cambian algunos valores.